¿no? Como que estamos habituados a vivir dependiendo de los estímulos exteriores, a tener problemas, que incluso hemos llegado a sentirnos vivir solo en la medida en que estamos agitados, y cuando nos faltan motivos reales para esta agitación, buscamos otros artificiales. Si no fuera así, no se venderían tantos miles de novelas, no se existiría tantas películas y no estaríamos invadidos por tal cantidad de pretendidas atracciones de toda clase. Todo ello no es, a fin de cuentas, otra cosa que una serie de recursos para proyectar los propios problemas en una situación artificial externa, viviendo ilusoriamente la sensación de solucionarlos, aunque no sea más que por unos momentos, ¿no? Esto también es otra tendencia que tenemos a querer solucionar siempre algo, que se me arregle el problema. Porque para nosotros, como es inconsciente esto de la proyección, no nos damos cuenta de que estamos proyectando siempre, nos parecen que las situaciones que están ahí fuera, bueno, no tuvieran nada que ver con nosotros. Bueno, primero que nada, pensamos que no tienen nada que ver con nosotros. Y cuando surge un problema ahí fuera, lo primero que hacemos, ¿no?, es a ver cómo soluciono este problema. A ver, ¿qué está pasando que no me pasa esto que yo quiero que me pase? Va, por lo menos a mí me pasa, ¿no? ¿Qué problema tendré? ¿Estaré poseída por los demonios? Porque yo hasta me pregunto eso ya. No sé, ¿habrá un alien que me está persiguiendo? Algo pasa, algo me pasa. Y claro, y cuando parece que solucionamos el problema externamente, fíjense en que las soluciones siempre son momentáneas, o sea, duran un tiempo. Y después nos vuelve a venir otro problema nuevo, ¿no? U otra cosa que solucionar. Pero lo peor es que las cosas seguirán así, pues es imposible detener la mente y la emoción una vez puesta en marcha, dentro del círculo cerrado en que vivimos. Y resulta difícil salir de él porque nos empuja la inercia. ¿Qué tema este de la inercia? Yo lo he comprobado, que cuando uno arranca, digamos, la motoneta, entras en el círculo y no podés salir, ¿no? Después tenemos que hacer prácticas para frenar toda la motoneta, porque ya una vez que arrancamos con la mente y taca, 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 darle, y a la emoción, la desenfrenada, ¿no?, y todo, después ahora, ¿qué hago para volver otra vez a la calma? Porque ya parece que entramos como en el hámster, ¿no?, en la ruedita. Claro, es que lo hacemos por inercia. El único modo de conseguirlo sería desarrollando vivencias nuevas, cultivando un tipo de atención que nos permitiera tomar conciencia de realidades internas en que apoyarnos con solidez. Pues precisamente si nos hemos lanzado al exterior es en busca de un punto de apoyo, y continuamente estamos apoyándonos en algo, que tenemos que cambiar enseguida por otra cosa, en cuanto comprobamos que aquel no es seguro, y así vivimos en un continuo espejismo, ¿no? Esta es la imagen del espejismo, ¿no?, del desierto. Y el espejismo, si nosotros tomáramos conciencia de que es así, pasa que se nos olvida que todo lo que vemos ahí fuera en realidad son espejismos de nuestra propia mente, porque son realmente ilusorios, significan lo que yo quiero que signifique cada situación, ¿no? Y claro, cuando ya mandé toda mi atención hacia afuera, ¿no?, parece ser que claro, como eso que estoy viendo ahí fuera o estoy percibiendo ahí fuera no me da seguridad, ¿no? Parece que creo que si yo lo cambio por otra cosa, entonces así me voy a sentir seguro, ¿no? Que es como vivimos en realidad las relaciones aquí. Bueno, este ya, la verdad, está usado, lo vamos a cambiar por otro.
ya me cansó, ya me cansó, ¿no? Entonces, nosotros no nos damos cuenta de esto, pero es que lo hacemos, El nivel de exigencia que tenemos hacia los demás y hacia nosotros, bueno, lo tenemos hacia nosotros mismos, por eso lo proyectamos en los demás, ¿no? Lo que no podemos es quedar en el vacío, no preocuparnos, suprimir la agitación, superar la inseguridad y el miedo sin más. Desde que hemos dejado de apoyarnos en nuestro interior, andamos usando toda clase de muletas. La solución no está en tirarlas y quedarnos sin nada. No lo conseguiríamos. Hemos de seguir caminos nuevos, distintos, afianzarnos en nosotros mismos. Este es el remedio. Desarrollar en nuestro interior unos sentimientos, un estado de conciencia nuevo, sólido, positivo, profundo, intenso, que nos sirva de refugio, apoyo y punto de partida. Entonces, cuando este estado interior sea un hecho, podremos dejar sin gran esfuerzo la agitación interna. El que también aspira a ascender en un puesto, ¿no? Que también es lo normal acá en el mundo, tener mucho poder, ¿no? Lucha por él, se angustia hasta que lo consigue. Entonces, cuando está en ese cargo, encuentra nuevas responsabilidades y vuelven a replanteársele todos los viejos problemas que dependían de los puntos débiles de su configuración psíquica, ahora enfocados desde la perspectiva de un nuevo cargo que ocupa. En una palabra, el cambio de condiciones externas con que solemos soñar como solución a nuestros problemas y a nuestro desasosiego, no resuelve nada y solo consigue variar las circunstancias de los mismos problemas que se renuevan siempre. No se puede liquidar la angustia con satisfacciones externas. El único remedio a nuestra vaciedad e inseguridad es llenarnos interiormente. Y esto, fíjense, que es la clave y es lo que no hacemos. ¿De qué? De verdad, de vida, de energía real, de discernimiento intuitivo, que la vida nos llene hasta desbordar nuestra personalidad. Los problemas se resuelven de dentro a afuera, no de fuera a adentro. Va en ello implicada la madurez, el desarrollo, y este es siempre un proceso que se genera en el interior. Otras personas tienen problemas, no ya referentes a la vida material, sino de angustia metafísica. Están preocupadas a veces hasta la desazón por comprender la verdad, el porqué de la vida, de sí mismos, de cuanto existe, el sentido profundo de todas las cosas. Cuando se busca solución a estas cuestiones en la filosofía, la mayor parte de las veces se llega a la conclusión de que la filosofía es incapaz de calmar esta insatisfacción interior. Por más que nos pongamos a filosofar, qué sé yo, acerca del amor, y no sé, y ahora me compré este libro nuevo, acá seguro que lo encuentro, acá lo voy a encontrar, ¿no? La respuesta a mi gran interrogante. Y resulta que no encontramos nada. O por un momento decimos que lo encontramos, pero después parece que no. No era eso. Aunque sí satisface las exigencias de un sentimiento de plenitud interior a quien la vive de verdad. Es que la inquietud de orden superior se expresa de diferentes formas según las personas. Algunos viven esta inquietud como una sed de sentirse llenos, felices en un estado subjetivo de plenitud, en el plano vivencial subjetivo. A estos puede saciarles una religiosidad vivida a fondo. Otros la experimentan en un nivel mental, por la necesidad de indagar el porqué último de las cosas. Este es un camino que seguramente al iniciar todos andamos, bueno, algunos capaz que todavía están ahí, porque siempre al principio el camino es mental, ¿no? La mente es la que va, el caballo va a la delantera. Comenzamos como una indagación, ¿no? Que nos pensamos a preguntar,
que menos mal que nos empezamos a preguntar, porque si no nos preguntáramos nada, no nos cuestionáramos nada, que no está mal, es que tenemos que pasar por ahí. Para esto la religión no basta porque no se tranquilizan con una mera adhesión por fe, sino que anhelan llegar a un conocimiento intrínseco de las cosas dentro de los límites de la razón humana. Solo los que han pasado por problemas de este tipo, tanto metafísicos como religiosos, saben lo angustioso que es ese peregrinaje de una idea a otra, de un libro a otro, de una escuela a otra, creyendo encontrar a cada paso la solución, sin que se dé con nada que acabe de llenar del todo la inquietud interior. Al llegar aquí uno se pregunta, sin duda ninguna, todas las grandes filosofías y religiones han dado satisfacción a muchos, principalmente a sus fundadores. ¿Por qué a unos sí y a otros no? En primer lugar, muchas veces se trata de puntos de vista particulares que no pueden generalizarse, porque son fruto de un itinerario individual. Están hechos a la medida de una persona determinada y no de otras. Esta explicación podría admitirse en algunos casos. Con frecuencia nosotros no podemos hallar plena satisfacción en una filosofía o en una religión porque no tenemos capacidad para ver y vivir simultáneamente las cosas en aquel nivel de profundidad. Nuestra mente no puede pensar de un modo claro, eficiente, profundo, porque está oscurecida y sucia, como consecuencia de los atascos de todas las represiones, miedos y frustraciones que arrastra el individuo. Porque no pensamos solo con la mente. La mente no es una cosa que esté aislada en el cerebro, sin relación con los demás elementos de la personalidad. Todo lo demás, nuestro cuerpo, nuestros instintos, sentimientos, aspiraciones, son factores dinámicos que actúan sobre ella. Y si no están equilibrados, por presionar sobre ellos impulsos que taran y ensucian nuestro interior, la mente no está en condiciones de trabajar con eficiencia. Y el individuo vive con un rendimiento inferior. Aunque él se crea muy inteligente, no percibe del todo la verdad esencial de las frases en las que se encierran la sabiduría de una filosofía o el mensaje de una religión. El primer trabajo, por lo tanto, es aclararse interiormente, limpiarse, simplificar toda clase de contenidos. No resulta así extravagante decir que para poder estudiar bien hay que empezar muchas veces por respirar, comer, dormir o rezar bien. Colocar los libros delante y pasar horas sobre ellos en un gran esfuerzo mental no siempre resulta ser el método más eficaz y directo para iniciar el estudio. Eso es tratar a la mente como algo del todo independiente del resto de nuestra personalidad. No es extraño que nuestra mente se plantee problemas y ande dando vueltas a su alrededor sin llegar al eje, a la visión del núcleo del problema. Somos nosotros mismos el impedimento que dificulta la plena lucidez de nuestra mente. Existe un estrecho vínculo entre nuestra mente y nuestro ritmo respiratorio. La respiración no es un proceso vegetativo aislado de la personalidad. En la personalidad no hay nada aislado. La personalidad, aunque múltiple en sus manifestaciones, es unitaria en su funcionamiento global. Es nuestra mente la que une y regula, la que integra y dirige toda la personalidad. No la mente consciente, sino la mente como forma dinámica de todos los niveles. La correlación entre ritmo respiratorio y estado mental es fácil de observar. Cuando estamos preocupados respiramos seca y violentamente. El entusiasmo produce una respiración más rápida, pero haciendo entrar más aire a los pulmones. En realidad, todos nuestros estados de ánimo y por lo tanto nuestros estados mentales tienen su correspondiente cuadro respiratorio. Cada vez que hay una alteración de la personalidad, se manifiesta a través de la respiración.
La respiración se convierte pues en un lenguaje particular, en una expresión de nuestra personalidad, como lo es nuestro aparato digestivo, nervioso, nuestra afectividad. Dada la unidad de la persona, todos sus elementos son expresión de la personalidad. Así como una misma idea puedo expresarla hablando, escribiendo o mímicamente, etc., de varias maneras, mi personalidad se expresa también a través de todos los niveles. Y cada nivel revela lo que ocurre en toda la personalidad. Si aprendiéramos a examinar la respiración de las demás personas, sabríamos su estado anímico, incluso sus estados profundos. Una persona con represiones psíquicas tiene un tipo de retención del ritmo respiratorio que le impide respirar profundamente. ¿No hemos observado cuánto nos cuesta respirar de modo que quedemos satisfechos, que nos sintamos renovados, descansados? Lo que llamamos respirar profundamente. A mayores problemas internos, mayor bloqueo respiratorio. Es como si existiera dentro una retención permanente de aire, que impide la libre entrada y salida de aire renovador en nuestros pulmones. La represión psíquica comporta una actitud de control y vigilancia que cierra la salida del inconsciente. Miren esto qué importante, ¿no? Y esto repercute en el aparato respiratorio provocando una fisiología. Está cerrado a la respiración profunda y solo mantiene una respiración relativamente superficial. El movimiento de inspiración, de inhalación o entrada del aire se corresponde psicológicamente con la actitud de receptividad respecto del mundo. Cuando nos sentimos ofendidos y molestos, nos cerramos al exterior, a cualquier comunicación de los demás hacia nosotros, y no inspiramos de modo profundo, abierto, limpio, sino que respiramos rápido, abruptamente y seco. Entonces exhalamos violencia. Aprender a inhalar aire con suavidad es aprender a abrirnos a los demás, ¿no? Miren qué práctica esta. Esta afirmación suele sorprender y suscitar recelos, pero es un efecto de correlación nerviosa profunda que la experiencia demuestra, aunque tal vez no se hayan descubierto los procesos nerviosos que intervienen en ella. Expirar o echar el aire se corresponde psíquicamente con el gesto de exteriorizarnos al mundo. Si solemos expirar de modo seco, abrupto, no hay duda de que nuestra actitud es de rechazo, de hostilidad frente al mundo. Aprender a exhalar el aire de un modo suave y profundo cambiará la actitud anterior por otra cordial, abierta, correcta para con los demás. Podemos comprobarlo con facilidad observándonos a nosotros mismos en los momentos de euforia, de buena disposición, tanto como en los momentos de irritabilidad, de resentimiento, y el ritmo respiratorio varía completamente. Hay dos momentos de silencio respiratorio. Uno cuando están los pulmones llenos y por un instante nos quedamos sin respirar. Y otro una vez expelido todo el aire inhalado antes de volver a inspirar, ¿no? Por eso es un movimiento de inspiración y expiración. Este espacio de tiempo que hay entre la inspiración y hasta que expiramos, dice que en el yoga, los yogas, lo llaman kumbhaka. Cuando retenemos el aire dentro, nuestra mente está en un máximo de capacidad para intensificar su poder, para tomar conciencia de la energía de uno mismo o de los estados interiores, facultades, recuerdos, etc. De hecho, cada vez que intentamos recordar algo, estamos unos instantes sin respirar. Siempre que nos preparamos para realizar algún esfuerzo,
tomamos aire y entonces, sin expirarlo, con los pulmones llenos, entramos en acción. Es un momento de máxima energía interior, el mejor para tomar conciencia de los contenidos interiores, pues cuanta mayor sea nuestra energía, con mayor intensidad viviremos las cosas y más podremos profundizar en ellas. En este caso, en los estados interiores que nos proponemos concienciar. Para recibir del exterior necesitamos estar vacíos. El vacío en los pulmones, aunque nos priva de energía, nos da el máximo de sensibilidad para percibir cosas del exterior. De todo ello se deduce que aprender a respirar bien es aprender a transformar estados mentales y por consiguiente nuestra personalidad. No se trata de una mera práctica higiénica. No solo es bueno respirar bien porque entra mucho aire en los pulmones y se purifica la sangre, revitalizándose todo el cuerpo, o porque la respiración profunda obliga al diafragma a moverse. Lo que produce un masaje, dice esto, muy interesante sobre las vísceras y toda una serie de fenómenos mecánicos que se verifican mediante los procesos respiratorios. Dice al final, ¿no? Sino por la conexión profunda que guarda con nuestros estados mentales, que tienen en común un descenso de energía consciente. Quien tiene un yo débil, sin gravitación centralizada, se caracteriza porque con facilidad cambia de ideas, de estados y de actitudes. Ante dificultades nacidas en el mundo exterior, tiende a perder la claridad, consistencia y cohesión de su conciencia de sí mismo. Su yo consciente no aguanta la dificultad y pierde el control de la acción y cae en la pasividad o en la acción incontrolada. Es frecuente la actitud de desconcierto, de perplejidad, de no saber exactamente qué hacer en cada momento. El yo está desparramado. Se advierte exteriormente en el conjunto de sus modos de hablar. Parece que sus frases solo sean esbozos, no hay una configuración precisa en lo que dice. Se nota que su mente con frecuencia va de una idea a otra, pero sin saltar, sino como si se difuminase. Se registra una tendencia general a la confusión mental, a la falta de hilación y de unidad. Ante estímulos fuertes le asaltan temores y tiende a reaccionar de modo negativo. Le falta presencia de espíritu porque cualquier amenaza exterior despierta dentro todos los viejos problemas de inseguridad y entonces carece de la capacidad de reprimir. Por el contrario, un yo sólido, unificado, se mantiene igual idéntico a sí mismo, con su plena personalidad frente a múltiples situaciones. En todas ellas puede mantener las mismas ideas, sentimientos, etc. Interiormente tiene una actitud siempre definida y precisa, saber lo que hace y por qué lo hace y sabe quién es él. Aunque existen también represiones en su inconsciente, tiene sobrada capacidad para reprimirlas. La capacidad de reprimir los impulsos del subconsciente es una cualidad de todo punto necesaria al hombre. Sin ella tendríamos que enfrentarnos en cada momento con todos los problemas que han ido apareciendo a lo largo de nuestra vida y que no hemos resuelto, y nos resultaría imposible hacer nada positivo. A pesar de lo que acabamos de decir, mejor que tener que hacer uso de la capacidad de reprimir, sería limpiar a fondo el inconsciente de las represiones. O sea, obviamente que si está todo limpio, a fondo no necesitaríamos ejercer este mecanismo, pero mientras tanto lo vamos a tener que hacer. Sin embargo, como dado lo mal que funcionamos y los prejuicios que trae la carga de lo reprimido, se impone tener el dominio de controlar en todo momento la conducta, sabiendo detener el impulso y haciendo lo que conviene, aunque haya de esforzarse, porque va en contra de las tendencias profundas que sentimos en aquel momento. La mente consciente es la reina de la personalidad y ha de mantenerse en el trono sin abdicar nunca de él. Pues incluso cuando mediante trabajo interior se llega a abrir el cauce
de los niveles superiores, recibiendo intuiciones y subiendo a elevados estados espirituales, es siempre la mente la que ha de controlar, verificar, adaptar y traducir las cosas al lenguaje del mundo exterior, discerniendo la conveniencia de todo ello en la situación concreta de cada momento. Lo peor es que cuando estamos deprimidos no tenemos ganas de hacer ningún ejercicio, ni tampoco nos doblegamos a ellos si nos domina la excitación. En las depresiones adoptamos la actitud de cerrarnos en nosotros mismos, alejarnos de todo lo demás y caer en esa especie de pasividad en la que uno da rienda suelta a toda una serie de pensamientos y sentimientos negativos. Nos convertimos así en víctimas de unos mecanismos que se nos van imponiendo por hábito y que llegan a ser un vicio en el que nos sentimos hasta cómodos, inmersos en nuestra propia negatividad. Y es este hábito el que hay que aprender a contrarrestar.